Hola a todos, hola a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo, porque hoy, amigos, tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que, prepárense. El 7 de agosto de 2025, la noticia que sacudió el mundo del entretenimiento fue, la noticia de Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo suspirar, reír y, admitámoslo, hasta soñar con un amor de cuento de hadas, volvieron a ser el centro de atención. Y no precisamente por una nueva serie o película, no. La sorpresa fue mayúscula. Para los que no están tan metidos en el mundo de las telenovelas turcas, Hande y Kerem, para quienes los vieron juntos en Love is in the Air, eran más que compañeros de trabajo, se enamoraron, su relación trascendió la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas. Su química era innegable, su conexión palpable. Parecían el uno para el otro y la verdad, muchos fanáticos creímos en un final feliz, y vivieron felices para siempre al estilo turco. Pero como suele pasar en la vida, las cosas no siempre salen como uno espera. Después de un tiempo de noviazgo, la pareja anunció su separación. Un duro golpe para los seguidores, un momento agridulce para todos. Y a partir de ahí empezó la especulación, los rumores, las teorías, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Habría una reconciliación? Bueno, el 7 de agosto de 2025, todas esas preguntas parecieron encontrar respuesta, pero de una forma inesperada. La noticia, que se propagó como la pólvora en redes sociales, en medios de comunicación, en todos lados, fue impactante. Y no estoy hablando de un simple rumor, no. Era oficial, confirmado por fuentes cercanas, por publicaciones en cuentas verificadas, la noticia era real. ¿Qué pasó? ¿Qué causó este revuelo? Pues bien, el comunicado, bastante conciso pero directo, anunciaba un nuevo proyecto juntos. Sí, así como lo oyen. Hande y Kerem, después de años de separación, después de haber seguido caminos separados, iban a volver a trabajar juntos. La información inicial era escueta. Se hablaba de una nueva serie, una producción ambiciosa, con un guión original, que prometía romper esquemas. Se rumoreaba sobre una historia de amor con un toque de misterio, con personajes complejos y con una trama que mantendría a la audiencia pegada a la pantalla. Pero lo más importante, lo que realmente encendió la chispa, fue la confirmación de que Hande y Kerem serían los protagonistas. Imagínense la reacción de los fans. Explosión de alegría, euforia, emoción desbordada, mensajes inundando las redes sociales, creando tendencias, viralizando cada pequeño detalle. La noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo habían logrado superar sus diferencias? ¿Acaso el amor que se profesaron en el pasado todavía latía en sus corazones? La especulación no tardó en florecer. Se empezó a hablar de todo. ¿Habían vuelto a estar juntos? ¿Era todo una estrategia de marketing para generar expectativa? ¿Cómo sería la relación entre ellos en el set? ¿Estarían cómodos trabajando juntos después de todo lo que había pasado? Y bueno, como no podía ser de otra manera, la curiosidad se apoderó de todos. Empezaron a surgir los rumores sobre la trama de la serie. Se basaría en su propia historia de amor. Los personajes serían un reflejo de su relación. ¿Habría escenas románticas? ¿Habría tensión? La verdad, las posibilidades eran infinitas. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre este proyecto? Pues en un principio, la información era limitada. Los detalles se mantenían en secreto, como suele ser habitual en estos casos, para generar mayor expectativa. Sin embargo, poco a poco la información fue filtrándose, y algunos detalles comenzaron a ver la luz. Sabemos que la serie se rodaría en varias locaciones, tanto en Turquía como en el extranjero. Se habló de escenarios impresionantes, de una producción de alta calidad y de un elenco de lujo encabezado, por supuesto, por Hande y Kerem. El director y el equipo técnico también eran de renombre, lo que auguraba un producto final de alta calidad. En cuanto a la trama, se filtraron algunos datos que nos dieron una idea de lo que nos esperaba. Se habla de una historia de amor con elementos de misterio y suspense, con giros inesperados y con personajes complejos que enfrentarían sus propios demonios. La relación entre Hande y Kerem en la ficción sería el eje central de la historia,
pero se enfrentarían a obstáculos, a intrigas y a situaciones difíciles que pondrían a prueba su amor. La producción de la serie generó un gran impacto en la industria del entretenimiento turco. Muchos vieron en este proyecto una oportunidad para revitalizar el género de las telenovelas, para atraer a un público más amplio y para impulsar la carrera de los actores involucrados. Y por supuesto, la expectativa fue enorme tanto en Turquía como en el resto del mundo. Pero, ¿qué fue lo que llevó a Hande y Kerem a aceptar este proyecto? ¿Qué los convenció de volver a trabajar juntos? Esta es una pregunta que muchos nos hicimos, y las respuestas son diversas. Por un lado, está el factor económico. Las telenovelas turcas son un negocio muy lucrativo, y la participación de Hande y Kerem en un proyecto de este calibre garantizaba el éxito comercial de la serie. Los productores, por supuesto, no dudaron en ofrecerles unas condiciones muy favorables, tanto en términos económicos como profesionales. Por otro lado, está el factor emocional. Es posible que ambos actores sintieran la necesidad de cerrar el círculo, de darle una nueva oportunidad a su relación, ya sea en la vida real o en la ficción. Trabajar juntos podría ser una forma de sanar heridas del pasado, de superar diferencias y de construir una nueva etapa en sus vidas. Y por supuesto, está el factor profesional. Tanto Hande como Kerem son actores muy talentosos y ambiciosos, y no dudaron en aceptar el desafío de interpretar a personajes complejos y de llevar a cabo un proyecto que les permitiría demostrar todo su potencial. Pero, ¿cómo fue el rodaje? ¿Cómo se comportaron Hande y Kerem en el set? ¿Hubo tensiones? ¿Hubo momentos de complicidad? Lamentablemente no podemos saberlo con exactitud, ya que la información sobre el rodaje se mantuvo en secreto. Sin embargo, pudimos ver algunas imágenes, algunos vídeos, que nos daban una idea de cómo era el ambiente. En las imágenes, se veía a Hande y Kerem trabajando juntos, compartiendo risas, abrazos y miradas cómplices. Parecían cómodos, relajados, como si el tiempo no hubiera pasado. Se notaba la química entre ellos, la conexión que tenían, y eso generó aún más expectación. Además, los rumores sobre el rodaje no tardaron en circular. Se decía que la relación entre Hande y Kerem era muy profesional, que se respetaban y que se apoyaban mutuamente. Se decía que ambos estaban comprometidos con el proyecto y que daban lo mejor de sí mismos. Se hablaba de largas jornadas de trabajo, de momentos de tensión, pero también de momentos de alegría y de complicidad. Y llegamos al punto crucial, ¿cómo fue el resultado final? ¿Cumplió la serie con las expectativas? Pues, la respuesta es sí, y con creces. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Las audiencias fueron espectaculares, las críticas fueron positivas y las redes sociales ardieron con comentarios y especulaciones. La serie combinaba elementos de drama, romance y misterio, con una trama intrigante que enganchaba al espectador desde el primer capítulo. La química entre Hande y Kerem era innegable, y sus interpretaciones fueron impecables. Ambos actores demostraron su talento y su versatilidad, y se ganaron el reconocimiento de la crítica y del público. La serie también abordó temas importantes como el amor, el desamor, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. Los personajes eran complejos y humanos, y el espectador podía identificarse con ellos. La serie fue un reflejo de la sociedad actual, con sus luces y sus sombras, y eso la hizo aún más atractiva. Y por supuesto, la serie fue un éxito comercial. Se vendió a numerosos países, se tradujo a varios idiomas y generó una gran cantidad de ingresos. La serie impulsó la carrera de Hande y Kerem, y los convirtió en dos de los actores más populares del momento. La noticia de Hande y Kerem, en agosto de 2025, no fue solo un anuncio de un nuevo proyecto, sino un evento que movilizó a millones de personas. Un evento que demostró que el amor, la esperanza y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. Un evento que nos recordó que a veces, la vida nos sorprende con finales inesperados, con segundas oportunidades y con historias de amor que merecen ser contadas. ¿Y qué pasó después? Pues, después de la serie, la vida de Hande y Kerem continuó. No sabemos si retomaron su relación sentimental, si volvieron a estar juntos en la vida real. Eso es algo que solo ellos saben. Lo que sí sabemos es que su amistad, su complicidad y su respeto mutuo quedaron demostrados. Amigos, esta historia nos enseña muchas cosas. Nos enseña que el amor puede ser complicado, pero también puede ser maravilloso.
Nos enseña que a veces es necesario alejarse para volver a acercarse. Nos enseña que las segundas oportunidades existen. Y nos enseña que en el mundo del entretenimiento, todo es posible. Y eso, amigos, es todo lo que tenía que contarles sobre la impactante noticia de Hande y Kerem el 7 de agosto de 2025. Una historia que nos mantuvo en vilo, que nos emocionó, que nos hizo soñar y que, sin duda, dejó una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les gustó? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Qué opinan sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que deberían haber vuelto a estar juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. No duden en compartir sus opiniones, sus teorías, todo lo que se les ocurra. El debate está abierto. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Es muy importante para mí. De esta manera, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Además, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden, el amor siempre encuentra la manera. Chao.